Nos atiende don Arnulfo Cuervo, él está en la dirección de Fede Transcarga. Los transportadores otra vez protestando por el precio del diésel. Don Arnulfo, buenos días. Don Arnulfo, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Gracias, don Arnulfo, buenos días. Le pido activar Buenos días. su micrófono en su teléfono. Mire, comencemos por la situación de el paro. ¿El paro va de qué horas a qué horas? Bueno, es importante manifestar que no estamos hablando de un paro, estamos hablando de una movilización y eso se va a realizar el día de hoy en las horas de la mañana, muy seguramente hasta pasado el mediodía. Bueno, usted le dice movilización, pero esto en términos prácticos es un paro, porque una movilización de ustedes hace que pare el tráfico, las carreteras, el transporte, la carga, todo. ¿Cuál es la razón para llegar a esta situación extrema? Se venían teniendo una serie de conversaciones con el gobierno nacional a través del ministro de Hacienda, con participación del Ministerio de Transporte y por supuesto del Ministerio de Minas y Energía, no para hablar de en qué condiciones se iba a aumentar el precio del combustible diésel, sino para que se estableciera una nueva fórmula mediante la cual se fijaran los precios de los combustibles en el país. A través de Unidos se presentó una fórmula que denominamos nosotros Precio Colombia, y a través de, digamos, de muchas conversaciones tenidas con el ministerio, el gobierno nacional no escuchó ni las razones ni los beneficios que esta fórmula podría llegar a traer al país. Entonces, en este momento lo que se está haciendo es un llamado al gobierno nacional para hacerle, digamos, claridad sobre las consecuencias nefastas que traería para Colombia el incremento del precio del diésel. Y no por cuenta de que sea un beneficio para los transportadores, sino porque realmente, siendo el diésel un producto de primera necesidad, el energético más consumido en el país, se consume el 22.5%, pues afectaría absolutamente todos los renglones de la economía nacional, el incremento. Señor Cuervo, en efecto, ustedes han alegado que esto de los incrementos tendrá un impacto en la inflación, también la reactivación económica. Sin embargo, diferentes analistas pues les han llevado a la contraria, han manifestado que el tema de inflación será prácticamente nulo y que igualmente se mantendrá el trabajo y pues las operaciones por carretera, por lo cual la reactivación económica se mantendrá en marcha. ¿Qué responderle a esos analistas pues que apoyan de alguna forma la postura del gobierno? Juan Pablo, desde la práctica le quiero decir lo siguiente. Un tractocamión consume 180 galones de combustible en el recorrido Bogotá-Cartagena y viceversa Cartagena-Bogotá. Si aumentamos 2.000 pesos, sería por recorrido 360.000 pesos. En el viaje redondo Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá serían 720.000 pesos. Ese vehículo hace alrededor de 2 recorridos al mes. Antes hacía 4, ahora se están haciendo 3. Serían 720.000 pesos por cada recorrido. Si usted lo multiplica, serían 2.160.000 pesos en los 3 recorridos. Esos costos, ¿quién los va a asumir? Pues muy seguramente inicialmente los va a asumir el camionero, porque los generadores de carga, en las condiciones en que la economía se encuentra, no están dispuestos a hacerlo. Mire, por ejemplo, las industrias de productos de gaseosas, los señores que venden papeles, servilletas, pañales en el país, han tenido que disminuir incluso los precios de sus productos para poder competir en el mercado y no desaparecer del mismo. Entonces, no estamos hablando de un 1 o un 2% análisis de escritorio. Yo le estoy hablando de una realidad que podría verse. Si una tractomula hoy puede llegar a producir 4 o 5 millones de pesos, se quedaría la mitad de la producción en ese inicial aumento de 2.000 pesos. Entonces, hay que pensarlo, repito, no desde las cuentas del escritorio, sino desde la realidad que se puede vivir en el país. ¿Y qué va a pasar con ese camión que va a producir ya la mitad de sus ingresos mensuales? Pues muy seguramente muchos dueños, en vista de no va a ser redituable la operación del camión, lo que van a hacer es que lo van a guardar y van a cambiar de actividad económica. Entonces, la posibilidad del desabastecimiento que se pueda llegar a dar a nivel nacional y por supuesto ese impacto en esa reactivación que se quiere va a ser totalmente negativo.
Sí, don Arnulfo, pero esas cuentas de escritorio de las que usted habla, pues es que terminan trasladándose a los ciudadanos de a pie, y esas cuentas de escritorio, quienes las hacen, pues son unos expertos economistas, y como lo mencionaba Cristian, uno de los que se ha pronunciado es ANIF, que sin duda es un centro de estudios económicos de los más respetados del país. Y mire, a la conclusión que ellos llegan luego de analizar todos los impactos que tendría para ustedes, que este es un camino difícil, pero que es un camino correcto y la única medida responsable, dicen ellos, que preservará la salud de las finanzas públicas en el largo plazo en este frente, en el tema de los combustibles y todo el déficit que tenemos. ¿Ustedes no reconocen que de pronto, aunque quizá las finanzas les van a impactar, pues es la única forma, y como ellos lo dicen, la única forma correcta de tener unas finanzas estables a largo plazo? Pues vea usted, primero, para hablar de ANIF, estamos hablando que es la asociación de todos los bancos del país, a los cuales a través, digamos, de una serie de créditos, Colombia como tal, como nación, está enormemente endeudada, y por supuesto que a los bancos les conviene que haya mayor ingreso del Estado, que se paguen esas obligaciones. Hay que partir de un principio, y es que no hay ningún subsidio. Recientemente el ministro de Hacienda manifestó que a los transportadores se les habían entregado 50 billones de pesos en subsidios. Cuando yo hablo de subsidio es que estoy cubriendo un valor adicional o por encima del costo de producción. En Colombia no nos pasa eso. Aquí nosotros producimos en la explotación el petróleo, y en las refinerías tanto de Cartagena como de Barrancabermeja destilamos ese petróleo para refinarlo y convertirlo en diésel. Ese diésel que se produce en Cartagena y en Barrancabermeja es el que consumimos. Somos autosuficientes en el tema del diésel. En la gasolina se importa solamente el 30%. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de que hay un hueco en las finanzas, pues es un hueco inexistente, primero porque, lo repito, no hay, digamos, esa figura que se está hablando de que tenemos un subsidio. Por otro lado, que Ecopetrol tenga el costo de la oportunidad de poderlo vender fuera del país, el diésel, tampoco lo puede hacer. Tenemos un código de petróleos que obliga a Ecopetrol a garantizar el abastecimiento de combustibles en Colombia. Entonces, simplemente lo que se quiere, y así lo vemos nosotros, es tener una serie de recursos adicionales que ya están propuestos como reforma tributaria. Esto sería una reforma tributaria directa. Este aumento inicial permitiría que a través de impuestos que pagamos nosotros los combustibles ingresaran a las arcas nacionales alrededor de 650 mil millones de pesos adicionales. Adicionalmente se van a incrementar las ganancias de Ecopetrol en 12.5 billones de pesos. Entonces, de fondo, el tema de los precios de los combustibles es un tema de una fijación de orden estrictamente político, y hoy, bajo las circunstancias de estancamiento de la economía, bajo las circunstancias en que hoy muchas empresas incluso han desaparecido porque los costos de producción y de comercialización son enormes, pues con este aumento de los combustibles se va a afectar aún más, digamos, este tipo de situaciones. Y lo que ha hecho el transporte de carga en Colombia es ser un muro de contención casualmente para que eso no ocurra, porque aquí la afectación va a ser inicialmente directa para quienes consumen combustibles, los camioneros, los buses de carretera, el sector agropecuario y todos los demás sectores de la industria. Pero finalmente, y en poco tiempo, eso se va a reflejar en un costo de vida aumentado para todos y cada uno de los colombianos. Señor Cuervo, estamos claros en que el aumento debe hacerse sí o sí, pero ¿cuál es esa fórmula entonces que ustedes proponen para este incremento? ¿Cuál es esa fórmula alterna que le propusieron al gobierno? Cuando nosotros hablábamos de la fórmula Colombia era desligar el precio de los combustibles colombianos a los precios internacionales. Es que estamos hablando de precios del Golfo de México, y cuando hablamos de precios del Golfo de México estamos diciendo que el ingreso per cápita de los estadounidenses es alrededor de $60,000 anuales. El ingreso per cápita de nosotros colombianos no llega a los $7,000. Compararnos en esas economías a gran escala no tiene ningún sentido. Nosotros lo que hemos dicho es, en la medida que somos autosuficientes, que somos productores, debemos de tener un precio que contemple el costo de extracción, el costo de refinación, una ganancia para Ecopetrol, y por supuesto, cuando hablamos de ese precio, no llegaríamos incluso a los 10,000 pesos por galón. Sí, pues muchas gracias, don Arnulfo.
Ojalá que pueda haber un acuerdo y que pues esto no tenga impacto en esa economía que queremos reactivar. Y yo sé que ustedes también. Don Arnulfo, muchas gracias, muy amable. Julio, a ustedes, un feliz día. Cristian, ¿cuáles son los puntos de problema? Pues mire, Julio, en el caso de Bogotá, la salida será desde el Playón en Fontibón, calle 13, avenida Boyacá, avenida Esperanza, carrera 50 y calle 26 hasta la carrera séptima. Ese es el recorrido para Bogotá. Tenemos otras ciudades donde, por ejemplo, en Cali, la convocatoria está en el punto Sencar, en Barranquilla en la vía 40, Pereira, Ruleta, Romelia. En Medellín será en la avenida regional a la altura de la Kenworth de la Montaña. También está en Pasto, en Chapal, Pitalito, en la bomba Cotrashuila y en Cartagena en la variante. Julio, en sí, son más de 25 ciudades donde se está haciendo esta convocatoria por parte de los transportadores de carga. Y la diferencia que ellos encuentran entre paro y protesta es la primera etapa de lo que será después un bloqueo. El preámbulo, sí, señor. Es el preámbulo, este es un ordef que nos van a dar para que al final el país esté bloqueado por cuenta del transporte. Dígale a eso, Alberto, lo que advertimos, ¿no? En el momento en que las cifras de la economía muestran brillo por cuenta del turismo, recuerde usted, Alberto, que por el problema que tiene la refinería, por la planta que se dañó, esa refinería que nos costó 750 millones de dólares, la planta no sirve, Alberto, la planta. Entonces, mientras que se arregla ese problema, tenemos que mover el combustible de los aviones, Alberto, por carretera. Ahí le dejo esa inquietud. Sí. Ahí le dejo esa inquietud. El bloqueo será total.